Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, hola. Como saben, soy Ari Cisneros, soy nutrióloga clínica dedicada al área de la nutrición renal y también a esta subespecialidad, podríamos decir que es la nutrición en riñón poliquístico. Y pues bueno, el día de hoy tenemos una charla, yo creo que es súper interesante, donde hablaremos sobre los suplementos que suelen recomendarse cuando se vive con riñón poliquístico, pero vamos a revisarlo desde la evidencia, es decir, qué dice la ciencia sobre estos suplementos, qué tanto han sido estudiados, cuáles son sus beneficios potenciales, pero también cuáles son sus limitaciones. Así que pues vamos esperando a que se vayan conectando, a tener un poco más de público por acá. Si gustan pueden irse presentando para saber con quién compartimos esta transmisión. Y bueno, en lo que comenzamos, sí quiero platicarles que la suplementación, aunque desde su palabra suena como pues justamente a suplir algo, creo que la visión de cualquier suplemento, incluso en cualquier contexto, el que sea deportivo, clínico, ante alguna enfermedad esta o cualquier otra, no es la de suplir la alimentación o la buena alimentación. En el mejor de los casos pueden funcionar como facilitadores, a mí me gusta esa palabra, facilitadores o complementos, ¿va? Pero primero hay que evaluar si realmente se necesitan, y cuando se necesitan deben de ser recomendados o prescritos por un profesional de la salud que te haga una evaluación completa para que te asegure que realmente va a ser una buena inversión en salud, que realmente vas a recibir el beneficio esperado, y otra cosa, tener claridad de qué es lo que va a venir a ayudarte. Porque muchas veces se toma de manera genérica algo porque es bueno, pero ni siquiera hay una claridad de ese algo, ese suplemento, en qué objetivo específico va a venir a brindarte digamos, un beneficio. Entonces, pues bueno, espero que se vayan conectando, que me vayan platicando desde dónde nos escuchan. Ay, qué bien, hola, hola. Y vamos dándole comienzo, ¿va? Va a ser un ratito, unos 20 minutitos de buena charla. Recuerden que pueden ir escribiendo sus dudas, sus preguntas en particular, para yo al final dar un espacio y pues poder contestarlas o platicar al respecto, ¿no? Si no se tiene una respuesta, pues por lo menos saber en qué momento del proceso de investigación de ciencia hay sobre algún suplemento, porque realmente hay muchísimos suplementos alrededor pues de la presencia de alguna enfermedad, y pues no es la excepción en el caso del riñón poliquístico. Entonces, pues dando un poco de contexto, ¿qué les puedo platicar, no? La enfermedad renal poliquística autosómica dominante, que es como suele llamarse el nombre tal cual técnico, también es conocida como riñón poliquístico, y sabemos que es una enfermedad renal hereditaria, ¿no? De hecho, es la más frecuente, es la enfermedad hereditaria que más lleva a daño renal crónico avanzado, ¿no? Y bueno, esta afecta a 1 de cada 400 a 1000 personas en el mundo. ¿Qué más podríamos hablar de esto? Se caracteriza por el desarrollo y crecimiento de quistes que poco a poco, por así decirlo, van sustituyendo esas células funcionantes del riñón, y a medida que estos quistes crecen y se desarrollan, pues se va perdiendo la funcionalidad del riñón. Por eso es que dentro de las múltiples estrategias, tanto médicas como nutricionales, uno de los objetivos principales pues es frenar el crecimiento justamente de estos quistes, y de ahí mucho parte el uso o la intención de usar ciertos suplementos, ¿no? Por ejemplo, en modelos animales, es decir, a nivel laboratorio, incluso a nivel celular, se ha estudiado que inducir el cuerpo a cetosis muestra resultados, digamos, favorecedores o prometedores para enlentecer el crecimiento de los quistes. Cuando hablamos de cetosis, porque sé que incluso dentro de la comunidad de riñón poliquístico se habla de cetosis, pues es un estado del cuerpo
digamos, natural, orgánico, fisiológico, en donde el cuerpo aumenta la producción de unas sustancias que se llaman cetonas. Esto es derivado ya sea de algún ayuno prolongado o incluso de establecer una dieta cetogénica, ¿no? Y cuando se produce cetonas es porque dejamos de alguna manera el cuerpo de usar la ruta habitual para tomar energía, que es el consumo de glucosa. Nuestro cerebro, todos nuestros órganos y nuestras células de manera normal usan la glucosa como la fuente de energía principal. Entonces, cuando frenamos, digamos, ese acceso a la glucosa, el cuerpo, tan maravilloso que es, tiene siempre un plan B o un plan C. Y ese plan B es el uso de las grasas como principal fuente de energía celular, ¿no? Y hacia donde voy es que ese uso, digamos, alterno de las grasas como fuente de energía celular ha mostrado a nivel laboratorio, insisto, efectos positivos sobre a mediano y largo plazo sobre el crecimiento de los quistes, es decir, desacelera el crecimiento de los quistes. Y de ahí, pues han surgido estrategias nutricionales en estudio, ¿no? Y entre ellos justamente se ha observado, se han propuesto la suplementación con cetonas, ¿no? De hecho, las cetonas son los suplementos de mayor interés científico en la actualidad en esta enfermedad que es el riñón poliquístico. Sin embargo, todavía no hay suficiente evidencia, es decir, faltan estudios clínicos en humanos robustos que demuestren tanto su eficacia como su seguridad a largo plazo. Cuando hablamos de eficacia significa qué tanto el someternos a la toma de un suplemento con cetonas va a reducir justamente lo que buscamos, ¿verdad? La desaceleración del crecimiento de quistes. Y cuando hablamos de seguridad es qué efectos secundarios podría tener el tomar, por ejemplo, estos suplementos. Entonces, aunque son muy prometedores, no hay duda. De hecho, congresos internacionales que se aborda el tema, creo que concluyen esto que yo les digo. Hay bastante por aprender, hay bastante por conocer. Aún no están libremente recomendados, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay casos de personas particulares que justamente ante un seguimiento así corto, pues se ha dado cuenta que el uso de dietas cetogénicas o suplementos con cetonas puede elevar el riesgo de colesterol alto, de ácido úrico elevado, incluso quienes son formadores de piedras, de litiasis, también puede incrementar la nefrolitiasis. Entonces, aguas, no tomemos suplementos nomás, por nomás, ¿ok? No significa que no sirvan, significa que todavía nos hace falta ese puente, ese gap que a veces se le llama, para tener, digamos, toda la información suficiente para entonces sí de manera libre recomendarlos, ¿ok? Otro compuesto que también se ha estudiado y que tal vez han escuchado es el citrato. El citrato se ha observado que tiene el efecto, citrato de potasio, citrato de magnesio, que tiene el efecto de ayudar a prevenir la formación de microcristales en el riñón. No sé si ustedes ya lo habían escuchado, pero vivir con riñón poliquístico les pone en un riesgo un poco elevado de formar piedritas en el riñón. Entonces, el citrato de magnesio y citrato de potasio han tenido una relación interesante, se ha observado que reduce esa formación de quistes. Pero algo súper interesante, y por eso amo tanto a la nutrición, el citrato no solamente se obtiene de un suplemento, ¿ok? Se puede obtener de la dieta. Hay alimentos, justamente los cítricos, ¿verdad? Por eso la palabra citrato y cítrico se parecen, que suelen ser ricos en citratos, ¿no? Y que podemos echar mano, ¿no? Nosotros en México tenemos una riqueza de cítricos que realmente no se ve en otros países, ¿no? Tenemos la toronja, el limón real, la naranja, la lima, ¿no? Incluso cítricos no tan conocidos allá afuera y que también nos regalan un poquito de esa acidez, como algunas guayabas verdes, el arrayán, ¿qué tal? En otros países no se estudia el arrayán porque no lo tienen, pero nosotros tenemos múltiples fuentes de cítricos que podemos echar mano, ¿no? Dentro de una dieta saludable. Entonces, volvemos a la conclusión, el uso de citrato como suplemento todavía está en estudio, la evidencia es limitada
y requiere un poco más, ¿ok? Requiere un poco más. Pasemos a otro suplemento que yo he visto también mucho en redes que a veces nos venden y que creo que también dentro de los que la ciencia ha estudiado más, pues sí está la curcumina. ¿Han escuchado la curcumina? La curcumina es el compuesto activo que se encuentra en la raíz de cúrcuma, esta raíz naranja que por mucho tiempo incluso se usó para colorear la mostaza que muchas veces usamos, pero que por ejemplo en países orientales, China, por ejemplo, se usa bastante y se sabe que tiene efectos antioxidantes, se sabe que tiene efectos a nivel celular muy potentes. Y resulta que a nivel laboratorio, a nivel celular, con ratoncitos, por ejemplo, se ha observado que apaga la formación y crecimiento de los quistes, algo que realmente es muy esperanzador, muy prometedor desde parte de la ciencia. Sin embargo, en humanos sí se ha estudiado también. Ya se llegó a ese nivel en donde se estudia en humanos el uso de la curcumina en diferentes dosis, pero les tengo, los resultados hasta el momento, ¿no? Los resultados han sido alentadores, pero un estudio de 12 meses, es decir, un año completo brindando curcumina en jóvenes y niños con riñón poliquístico, no mostró ningún resultado. Por lo menos en este estudio, con cierto rigor metodológico, es decir, bien cuidadito, durante un año, el uso de curcumina no mostró lo que esperábamos encontrar. ¿Esto qué nos hace pensar? Bueno, uno, no dejarnos llevar y consumir suplementos por consumir. Yo sé que suena un poco repetitiva. Dos, no significa que la cúrcuma o la curcumina no pueda tener un efecto benéfico en el cuerpo, pero siempre antes de tomar megadosis de algún suplemento, de comprar a lo mejor algunos productos comerciales que no sabemos qué tan puro viene el principio activo o con qué viene mezclado, pensar siempre en una parte más natural, en una parte más mesurada y a lo mejor usar la curcumina como especia, que eso es algo seguro de consumir, que se puede agregar a medida porque es de sabor fuerte. Pero bueno, podemos, por ejemplo, echar mano de recetas como es este arroz, se me fue el nombre, ayúdenme, este arroz español que lleva un poco de la paella, ¿no? El arroz de paella que lleva un poco de curcumina, algunas otras recetas en donde podemos incluir cúrcuma en dosis pequeñas, podemos recibir los beneficios sin llegar al uso extremo de un suplemento que aún falta por probar, ¿ok? A ver, otros compuestos, y estos nomás los voy a ir enlistando porque no quiero que caigan en esa herbolaria en donde todo es muy difuso. Es decir, si hay compuestos activos que seguramente son la base para que después se desarrollen incluso algunos fármacos, pero así en su modelo natural es un riesgo consumirlos. Recuerden que nuestro hígado y nuestro riñón son los órganos de alguna manera que hacen esta labor de desenvolver, de desintegrar prácticamente cualquier compuesto que consumamos, incluso alimentos, y de eliminarlo. Entonces, muchas veces, por echar mano de suplementos herbales, podemos poner, digamos, una sobrecarga de trabajo al hígado y al riñón, y esto en vez de dar un beneficio, un posible beneficio, puede darle más trabajo a ambos y no queremos eso. Entonces, sí están en estudio, sobre todo en la herbolaria china, algunos hongos como el ganoderma, el ginkgo biloba, que yo creo que sí se ha escuchado un poco más, incluso el activo del stevia, que es el steviol, el resveratrol, que para mí es uno de los antioxidantes más potentes que hay y que en otros contextos, como por ejemplo la diabetes, ha demostrado efectos antioxidantes muy buenos. La quercitrina, por ejemplo, que se encuentra de manera natural en la manzana, la cebolla, el brócoli, ¿no? Que es rico de quercetina y quercitrina. La naranjina, que también suena, ¿verdad?, a naranja. Sí, justamente la naringina es un compuesto antioxidante que está en los cítricos y que también se ha estado evaluando a nivel laboratorio para reducir esa progresión de los riñones. La cardamonina, está difícil el nombre, cardamonina, que ¿de dónde creen que extraen ese compuesto activo?
del cardamomo. Cardamomo hasta donde yo tengo conocimiento, es una especia que se usa sobre todo en zonas orientales como la India, de un sabor fuerte y aromático, y que también se ha probado que tiene efectos antioxidantes. Entonces recuerden que parte del proceso de enfermedad renal y proceso de progresión y crecimiento de quistes tiene que ver con la inflamación de nuestro cuerpo, visto de una manera, digamos, más médica, no la inflamación que muchas veces nos venden en redes sociales, sino una inflamación sistémica de bajo grado, y que el consumo de alimentos frescos, naturales, una dieta saludable, rica, ya lo dije, en frutas, manzanas, cebolla, brócoli, cítricos, puede contrarrestarlo, ¿no? Y bueno, ahí está incluso el uso del aceite de oliva o su extracto de la hoja del aceite de oliva también se ha puesto a prueba, o especias como cúrcuma, cardamomo, orégano, romero, ¿ok? Entonces hay múltiples estudios a nivel de laboratorio con este tipo de compuestos con efectos prometedores, pero insisto, falta todavía un puente para que esta ciencia parece que va lento, pero va a pasos agigantados, nos demuestre los posibles resultados con humanos. Tenemos que esperar un poco más para saber qué pasa con los humanos. No es lo mismo probarlo a nivel celular o a nivel de animales. Todo promete, y Internet sobre todo promete mucho. Sin embargo, todo lo que se promete, recuerden, está a nivel de laboratorio y no lo podemos trasladar tan fácilmente a nuestro uso. Bueno, dicho esto, quiero avanzar con otro tema relacionado a la suplementación en riñón poliquístico y que creo que incluso muchos hacen uso. Seguramente han escuchado de la vitamina D. La deficiencia de vitamina D es frecuente en personas que viven con alguna falla del riñón. Además, la deficiencia en sangre, es decir, si vamos y nos hacen un chequeo en sangre y ven que hay un déficit de vitamina D, sí se ha asociado a mayor inflamación, que ya hablaba de ese tema, ¿verdad? Mayor inflamación corporal, inflamación sistémica de bajo grado, más proteinuria, es decir, mayor aparición de proteínas en orina, y también un mayor riesgo de enfermedades del corazón o enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, esto no significa que por lógica, por así decirlo, por ende, el suplementar tenga la suficiente evidencia de que va a tener un efecto particular en riñón poliquístico, ¿ok? Entonces, aguas, la suplementación de vitamina D debe de individualizarse, debe basarse en una evaluación principalmente médica y en un estudio de laboratorio. Si hay una evaluación médica, el doctor identifica esa deficiencia, porque también hay niveles, ese nivel de deficiencia para requerir una suplementación, tengan la tranquilidad y seguridad de que esas perlitas de vitamina D van a hacer su trabajo. Pero no podemos andar por el mundo diciendo, yo creo que necesito vitamina D y ¡pum! Una, porque de entrada puede haber riesgos de seguridad, ¿no? Dos, porque muchas veces el mexicano tiene fuentes de vitamina D. Recuerden que la vitamina D también se consume. La yema del huevo tiene vitamina D. El exponernos cierto tiempo al sol nos hace que nuestra piel genere vitamina D. Entonces, aguas ahí, no hay que suplementarnos por suplementar, ¿ok? Entonces, vitamina D check, es una vitamina segura que suele suplementarse, pero siempre bajo la individualización de una evaluación médica. Otros suplementos, y que no solamente tienen que ver con riñón poliquístico, son aquellos suplementos ricos en proteína, ¿no? Ya sea proteína, por ejemplo, en polvo de chícharo, de soya, de suero de leche. Es muy común encontrar proteínas en polvo de este tipo de fuentes. Pero antes de utilizar estos productos es indispensable evaluar si realmente estás teniendo un consumo bajo de proteínas en tu alimentación habitual. Si vas con el nutriólogo, si me visitas, por ejemplo, y vemos que realmente te está costando trabajo lograr tu consumo diario de proteína, que por alguna razón, falta de apetito, intolerancia,
etcétera, no estás logrando un consumo adecuado de proteínas, seguramente, como empecé esta transmisión, como facilitador o complemento, podríamos evaluar si podemos integrar un polvo de proteína, ¿ok? Pero no antes, acuérdate, la comida va primero. Comer de forma saludable, delicioso, en familia, siempre va a ser mejor que tomarnos un smoothie de proteína, ¿ok? Si tu contexto, tus tiempos, tu dinámica lo complica, lo evaluamos y tampoco hay que satanizar el otro lado de la facilidad de tomar un suplemento, pero no antes, ¿ok? Y no nada más bajo la creencia de que yo considero que estoy corto en proteína y ¡fum! Un shot como esos deportivos de proteína que a veces traen muchos más otros compuestos no necesarios, ¿ok? Entonces, no se aconseja de entrada. Antes de comprar un suplemento de proteína se debe de tener una evaluación completa y la realidad es que la mayoría de las personas no requieren de un suplemento proteico de forma rutinaria, ¿ok? Y ya para cerrar y empezar a leer aquí las preguntitas, por ejemplo, de Héctor, me gustaría hablarles de otros suplementos comunes que se usan, por ejemplo, en un contexto de enfermedad renal crónica por otras causas y que podrían ser útiles cuando se vive con riñón poliquístico. Uno de ellos es el omega 3. El omega 3, y que creo que va en relación con la astaxantina, el omega 3 es una grasa saludable que muy frecuentemente nos quedamos cortos en su consumo, ¿ok? Nos quedamos cortitos, ¿por qué? Porque nuestra dieta suele ser rica en grasas, pero suele ser rica en otro tipo de grasas como omega 6, omega 9, en el mejor de los casos, ¿verdad? El omega 6, quiero hablar del omega 6, por ejemplo, lo encontramos en las grasas vegetales, en consumir, por ejemplo, alguna semilla, en consumir aceitito de canola, aceitito de maíz, que muchas veces está en muchos productos que compramos o consumimos. El omega 9 está en el aceite de olivo, que es muy bueno consumirlo, está en el aguacate, está también en algunas otras semillas, en algunas otras fuentes vegetales. Incluso hay un poquito de aceite en las cáscaras de algunas frutas, en algunas verduras, algunos cereales, en cantidades chiquititas, ¿ok? Pero el omega 3 es más difícil de encontrar de manera natural. Lo consumimos con algunos pescados, el muy común escuchado salmón, atún fresco, sardina, arenque, en los en los pescaditos pequeñitos que a veces comimos fritos, esa memoria, me hace falta omega 3. Sin embargo, la realidad es que a la hora de evaluar el consumo, el omega 3 nos queda a veces corto. Y ahí, sobre todo en contextos clínicos de dislipidemia, es decir, cuando hay una alteración de las grasas en sangre, cuando está elevado el colesterol LDL o cuando vemos triglicéridos altos, es sumamente recomendado, de hecho está en las guías internacionales de tratamiento, el brindar omega 3 como suplemento. Gracias, Andoni. Esos charales tan sabrosos. No sé si les había contado, yo soy de acá, Jalisco, y ir a la laguna de Chapala y no comer charales es un gran error, ¿no? Aparte que son muy ricos. Entonces, si tienen el acceso en donde se encuentren, platíquenme en dónde están, en del resto de la República, coman charales, son ricos en calcio, son ricos en omega 3. Y bueno, a lo que iba es que el omega 3 a veces nos quedamos cortos y es buena idea suplementar. Pero insisto, hay que evaluarlo, ¿ok? Hay que evaluarlo, hay que ver si el incluir estos alimentos ricos en omega 3 en la dieta es suficiente o si realmente necesitamos suplementar. Pasa lo mismo con la vitamina E, es una buena idea tener el consumo alto de vitamina E, no se sabían, pero los chiles, que México es rico en chiles, tienen vitamina E en su cáscara y también vitamina C, o la vitamina B3, que es la niacinamida, también es una vitamina que a veces nos quedamos cortos cuando no tenemos una dieta variada, rica en cereales, arroz integral, avena, en algunas carnes que no damos variedad suficiente. Entonces, se han estudiado en particular estos compuestos, estos nutrientes, en el daño renal en general, pero no específicamente en riñón poliquístico. Entonces, la recomendación es la misma. No vayamos a pagar algún suplemento carísimo que a lo mejor no lo necesitamos sin antes revisar cómo andamos con la dieta.
Entonces, me gustaría concluir, pero antes de concluir vamos leyendo preguntas, ¿ok? Sobre la astaxantina. Bien, la astaxantina, a lo mejor hay otras fuentes, pero la más conocida es el omega krill, que sale justamente de este camarón pequeño, color rojo intenso, que muchas de las ballenas o animales marinos grandes comen. Y bueno, es súper nutritivo, es rico en omega 3 y es rico en esta sustancia, este compuesto activo que le da este color rojo naranja tan potente y que es una fuente rica de antioxidantes. Se ha demostrado, por ejemplo, que el consumo de omega 3 con un tanto de esta astaxantina mejora incluso la biodisponibilidad del omega 3 que nos consumimos. Por eso es que hay suplementos que vienen en combinación. Respecto a la sostenibilidad y la parte ecológica, no les tengo buenas noticias, ¿no? Hay un, digamos, consumo desmedido de krill y hay un riesgo ecológico ante esto. Yo la realidad es que recomiendo un poco más siempre la dieta que el uso de suplementos, pero es verdad que si estamos ante un contexto, ante una evaluación completa de deficiencia, por así decir, en el consumo de grasas saludables como el omega 3, puede ser buena idea un suplemento de omega 3 o incluso omega 3 con astaxantina. No lo podría, digamos, desechar por completo, pero hay que evaluarlo. Gracias, Héctor, por la pregunta. Andoni, sí, justamente charales, ya lo mencionaba. Javier dice, buenas noches, me llamo Hermione Morder, vivo en Canadá, tengo más de 600 euros en mi cuenta bancaria y quiero donarlos a alguien honesto y de confianza. Estoy muy enferma. Si les interesa, por favor. Muchas gracias. Yo creo que puedes contactarte directo con la fundación. La fundación está haciendo una gran labor. La verdad es que a lo mejor no es el tema, pero yo estoy muy orgullosa de participar con ellos porque en poco tiempo han logrado mucho. Yo creo que la vía más adecuada es directamente con Riñón Poliquístico de México. Puedes contactarte vía Messenger por las mismas redes Instagram, Facebook de la Fundación y creo que por ahí podría ser la mejor vía. Gracias, te agradezco, Hermione. Héctor, yo compré unas algas marinas. Algas marinas. Fíjate que en riñón poliquístico no hay muchos estudios sobre algas marinas. Yo lo he visto, por ejemplo, en temas más endocrinos como el hipotiroidismo, el control de peso, agua. Las algas marinas son tan ricas, o sea, tan nutritivas, que a veces son muy ricas en ciertos minerales como yodo, que podría tener ciertos, digamos, asegúnes. Si nos platicas más sobre las algas, a lo mejor podría o decirte un poco más de información, saber de qué tipo de algas son, o saber qué tan seguras son, me pongo a investigar, pero necesitaría más información, porque hay múltiples suplementos, Héctor. A ver, ¿cómo puedo ver más abajo? Ahí está, una pregunta. ¿Qué leche recomienda para los que sufrimos de poliquistosis renal? Mira, realmente no hay la necesidad de tomar una leche diferente. Tendremos que evaluar si requieres suspender el uso de leche de vaca por alguna razón, el aporte proteico, la lactosa, o si fuera el caso, a lo mejor hacer la sustitución con alguna bebida tipo leche, ¿no? Leche de soya, leche de arroz, pero de entrada tendríamos que evaluar si necesitas suspender la leche de vaca y por qué. No para todos es necesario suspender la leche de vaca, ¿ok? Ay Dios, ahí está. Shelley, champán. Me habían dado una lista de alimentos verdes, amarillos y rojos y el salmón, por ejemplo, estaba en la lista roja. Ok. De evitar, estoy en etapa, ¿puedo consumirlo? Gran pregunta. Cuando se vive con riñón poliquístico y hay lamentablemente avance en la pérdida de la función renal, que si lo queremos ver así son como dos objetivos paralelos: cuidar que
el riñón, que los quistes no progresen, ¿no? Tomando suficiente agua, cuidando el control de sodio, entre otras cosas, por ejemplo, evitando el riesgo de formar piedritas de oxalato, y a la par estar evaluando la función de nuestros riñones para empezar a, digamos, a prever las necesidades que tiene nuestro cuerpo ante la falta de función renal. Entonces, cuando se está en una etapa 4 de 5, recordarán, significa que de alguna manera ya estamos en una etapa de la enfermedad renal crónica, si no es muy avanzada, sí intermedia, ¿no? En esta cuestión, en este contexto, muchas veces por un control de algo que se llama fósforo, que es un mineral, que es un nutrimento, es decir, no es algo malo desde el origen, ¿no? Es un nutrimento que requerimos. Cuando estamos en etapa 4, muchas veces al cuerpo le es difícil mantener ese equilibrio de fósforo y nos restringen algunos alimentos, entre ellos el salmón. ¿Por qué? Porque es un alimento, un pescado que toda la comunidad dirá, pero es sumamente saludable. Sí, el salmón es sumamente saludable, rico en omega 3, rico en muchas otras cosas más, pero suele ser rico en fósforo, ¿no? A mí no me gusta mucho usar ya esos semáforos porque digamos que aísla las categorías, ¿ok? Es cierto que tal vez en tu caso particular no podamos consumir de manera libre el salmón, pero no lo dejaría yo no lo dejaría en un rojo total, es decir, en un prohibido total. Tendremos que evaluar niveles de fósforo, Shelly Shaman, discúlpame, para saber con qué frecuencia podríamos comer el salmón. Y tal vez tendríamos que preferir otro tipo de fuentes de omega 3, la misma sardina podría ser buena idea, y dejar el salmón para una frecuencia limitada, ¿ok? Pero espero haberte contestado la pregunta. Probablemente sea un tema de fósforo, la razón particular por la cual te pusieron ese alimento hay que evitarlo. A ver, otras preguntitas más. Maggie, en este momento estoy tomando proteína de almendra y arroz NIN, pero me lo calculan dentro de mi requerimiento diario. Perfecto. Me parece perfecto. Mientras esté calculado y evaluado por un profesional, yo creo que está muy bien. Y esa bebida de arroz y almendra suele ser un sustituto de leche, ¿va? No es realmente un suplemento proteico, entonces con mayor razón me suena adecuado, ¿ok? Y es una buena idea, Maggie. Ay, ¿por qué no me deja ver más? Moni, muchas gracias por la información, gracias, Moni. He leído que los avances continúan y que cada día estamos más cerca de encontrar cura. Sí, la verdad es que es un placer ir a escuchar conferencias internacionales porque realmente todo el mundo está volteando a ver al riñón poliquístico y realmente cada vez hay información mucho más prometedora y desde la ciencia. Hola, buen día, dice Luigi, tengo una piedra y me comentaron que no la pueden quitar. Me hicieron una cirugía, me comentó el urólogo que si me opera pierdo el riñón. ¿Qué puedo consumir? Mira, en general es importante saber de qué está hecha la piedra. Hay diferentes tipos de piedra. Hay piedras a base de ácido úrico, en donde las estrategias dietéticas se centran en reducir los niveles altos de ácido úrico, pero te tengo una buena noticia, alrededor del 60-70% de las piedras son de oxalato de calcio, entonces significa que hay una alta probabilidad que tu piedrita, Luigi, sea de oxalato de calcio. Y sí hay estrategias para reducir, digamos, la carga de oxalatos en tu dieta. Uno de ellos es modificar un poco la selección de ciertas verduras, de algunas semillas, por ejemplo. Es bueno comer semillas, aguas, porque luego también nos vamos como si todo esto fuera blanco y negro y la alimentación no es blanco y negro, son escala de grises. A lo que voy. Las semillas, hay semillas como las pepitas de calabaza, como la nuez pecana, que son bajas en oxalato, pero el cacahuate o las almendras son más altas en oxalatos. Entonces, en tu caso, hay que preferir estas primeras que comento y un poco menos almendra o cacahuate. Mismo pasa con las verduras. Escucho terriblemente, 0 verduras de hoja verde, aguas. Sí, es verdad, las espinacas son ricas en oxalatos, pero los nopales son una buena idea, las calabacitas, los chiles poblanos, que siguen siendo verdes y sí puedes consumirlas. El tema de los oxalatos no es quitarlos de tajo, es simplemente asegurar que en el transcurso de nuestro día
consumamos la dosis que nuestro cuerpo sí puede, digamos, desintegrar bien y no llegar a los excesos. Evitar el café, por ejemplo, evitar el refresco y procurar los lácteos. El consumo de lácteos, junto con algunos alimentos ricos en oxalatos, hace que a nivel intestinal atrapen los oxalatos y al final de cuentas no lleguen a tu organismo. Entonces, sí hay estrategias, Luigi. Esto solo es un pedacito de las estrategias y con gusto puedo ayudarte ya de manera más individual. Entonces, esa es la manera. Cuidar, no excedernos en el consumo de oxalatos, ¿ok? Y consumir alimentos buenos que ayudan a no formar piedras, lácteos, cítricos, entre otros. Maggie, ay, gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Creo que sí di batería con la mayoría de las preguntas. ¿El café descafeinado es malo? No. De hecho, hay pacientes que pueden tomar café con cafeína. Hay que evaluar el riesgo de oxalatos, que es la principal razón por la que a veces quitamos el café. Pero el descafeinado no es malo. A mí me gusta recomendar mucho el café que es de cafetera porque obtenemos los antioxidantes del café. Cuando lo tomamos soluble, termina siendo un producto ya procesado, que lamentablemente pierde la parte buena del café, que son sus antioxidantes. Entonces, si podemos y el médico nos permite tomar café, que sea de cafetera, ¿va? ¿El chile morrón se puede comer? Sí se puede comer. Es una muy buena idea de una verdura, sobre todo versátil. La podemos agregar en la mañana con un huevito, la podemos agregar en la tarde al hacer un alambre, alguna ensalada, incluso para cenar con algún lácteo, ¿no? Un quesito panela con queso morrón. Perfecto. Me gustaría ir cerrando porque ya nos alargamos bastante y me gustaría concluir. A ver, ¿qué debemos de concluir de esta transmisión? Actualmente no hay ningún suplemento nutricional que cuente con la evidencia para recomendarse de forma rutinaria. Así que yo les diga, tómenlo todos los días. No lo hay. No hay ningún suplemento que se pueda usar de forma rutinaria. Hay que evaluarlo, ¿ok? El beta-hidroxibutirato, es decir, las cetonas, es el suplemento que más interés ha generado en el entorno del riñón poliquístico en los últimos años. Es muy alentador, pero faltan estudios de alta calidad. Esa es una realidad, faltan estudios de alta calidad. ¿Ok? Entonces, tampoco es algo que podamos consumir así porque dicen que es para el riñón poliquístico y me lo tomo diario. Aguas, no, ¿ok? Lo mismo pasa con la curcumina y diversos compuestos vegetales que son prometedores, sobre todo son compuestos antioxidantes que de manera rica nos da la dieta, cítricos, verduras, la manzana, las bayas, las moras azules, las fresas son ricas en ciertos antioxidantes que debemos de echar mano. La guayaba tan mexicana, ¿ok? Entonces, vamos primero desde esta parte más natural. Antes de iniciar cualquier suplemento es importante consultar al equipo tanto de nefrología como de nutrición. No te autosuplementes y lo que le sirve al ratón, lo que le sirve a las células de laboratorio, no siempre nos sirve a nosotros como humanos, incluso puede no ser seguro. Entonces, acércate con tu equipo médico, trabaja en equipo con ellos y sobre todo la base es un tratamiento tanto de nuestro médico como llevar una alimentación adecuada. Por ahí leía el tema del consumo de agua, eso sí está sumamente bien probado, ¿ok? Trate de consumir, yo digo 3 litros, la supermeta, 2,5 si te cuesta mucho trabajo, ¿ok? Pero trabaja en eso porque es un reto también tomar mucha agua, ¿no? A medida que nos volvemos adultos, parece ser que nuestro centro de la sed se apaga, nos da un poco menos de sed o incluso la rutina nos hace pensárnosla, no ir tanto al baño, pero es una estrategia poderosísima en riñón poliquístico mantenernos bien hidratados, reducir el consumo de sal, no al extremo porque también eso pasa, pero sí no consumir productos ultraprocesados, bajarle un poquito a las carnes rojas, preferir fuentes vegetales de proteína, fuentes más nobles de proteína, semillas, pescado, pollo, ¿no? Y tener un seguimiento de nuestra función renal. Pues bueno, yo con esto me quedo. La pepita verde sí, buena idea la pepita verde, Luigi. Agradezco a todos los que pudieron estar conmigo en esta transmisión. Gracias por acompañarme.
Recuerden, mi nombre es Ari Cisneros, soy nutrióloga clínica, trabajo de la mano con la fundación y con gusto pueden seguirme en mis redes sociales, me encuentran como ren.nutri en Instagram. Por ahí pueden encontrar mis datos de contacto. Si buscan una evaluación mucho más personalizada, con todo gusto puedo recibirles, puedo darles información sobre mi consulta. Y si no, acérquense a la fundación. Sé que hay más equipo profesional, médicos, psicólogos, nutriólogos, que estamos dispuestos a resolverte dudas y preguntas. Entonces, hagamos comunidad, acérquense a la fundación y pues nos vemos muy pronto seguramente. Muchas gracias por todo. Bonito domingo, hasta luego.